Dagny se dijo que existía cierta fluida libertad en la idea de que una cabina telefónica era, a partir de ese instante, su objetivo inmediato, sin que los propósitos de los otros transeúntes le preocuparan en absoluto. No se consideraba expulsada de la ciudad, sino que, por primera vez, ésta parecía pertenecerle. Y por su parte la amaba como la había amado antes, con un sentimiento de posesión personal, solemne y confiado. La noche era tranquila y clara, miró al cielo, de igual modo que su estado de ánimo, fundado en la promesa de un goce futuro, era más calmo que alegre. La atmósfera de la primavera distante era más apacible que cálida. Apártense de mi camino, pensó sin resentimiento, casi divertida, con una sensación de aislamiento y de tranquilidad, dirigiendo la frase a los transeúntes, al tráfico que le impedía el apresurado paso, y a cualquier temor que hubiera podido afectarla en otros tiempos. Menos de media hora antes había escuchado a Gal pronunciar esa frase, y su voz parecía resonar aún en el aire de las calles, mezclándose a cierto asomo de risa. Ella también había reído, exaltada en el gran salón del Wyan Falkland al oírlo. Se había reído apretándose la boca con la mano a fin de que la risa fluyera solo a sus ojos y a los de él cuando la miró directamente, y tuvo noción de que la había oído. Se habían mirado durante un segundo sobre las cabezas de aquella muchedumbre boquiabierta y tumultuosa, sobre el estampido de los micrófonos rotos, aunque todas las emisoras se hubiesen quedado instantáneamente mudas, sobre el ruido del cristal hecho pedazos al caer las mesas al suelo, mientras algunas personas corrían como locas hacia las puertas. Luego había oído como Thomson gritaba agitando un brazo y señalando a Gal: «Enciérrenlo de nuevo y vigílenlo con sus vidas». La muchedumbre se abrió cuando 3 hombres lo empujaron ante ellos. Thomson pareció a punto de desplomarse y apoyó la frente sobre un brazo, pero logró recuperarse. Se puso de pie de un salto y vagamente indicó a sus guardaespaldas que salieran también de allí por una puerta particular. Nadie dirigió la palabra a los invitados ni les dio instrucciones. Algunos corrían ciegamente, ansiosos de escapar. Otros permanecían inmóviles sin atreverse a nada. El salón era como un buque sin capitán. Dagny se abrió paso entre la muchedumbre y siguió el grupo sin que nadie intentara detenerla. Los encontró apretujados en un pequeño estudio privado. Thomson se había dejado caer en un sillón, sujetándose la cabeza con las manos. Wesley Mudge gemía. Eugene Lawson sollozaba como un niño presa de una rabieta. Jim observaba a los demás con cierta y extraña expectante intensidad. «Yo lo dije», gritaba Ferris. «Lo dije, ¿verdad? He aquí a lo que llegamos con su idea de persuasión pacífica». Dagny permaneció de pie junto a la puerta y, si bien la percibieron, su presencia no pareció importarle. «Renuncio», gritó Chick Morrison. «Renuncio. Ya he soportado bastante. No sé qué mierda decir al país. No puedo pensar nada. Ni lo quiero intentar. No sirve. No pude evitarlo. No me van a culpar. He renunciado». Agitó los brazos en un deforme gesto de futilidad o de adiós y salió corriendo de la habitación. «Tiene un escondite bien equipado en Tennessee», explicó Tiki Holloway, reflexivo, como si también él hubiera adoptado una precaución similar y se estuviese preguntando si había llegado el momento de utilizarla. «No lo disfrutará por mucho tiempo, si es que logra llegar allí», opinó Mudge. «Con las pandillas de ladrones y el estado en que se encuentran los transportes». Extendió las manos sin terminar la frase. Dagny comprendió los pensamientos que llenaban aquella pausa. Se dijo que no obstante las escapatorias particulares que aquellos hombres hubieran preparado de antemano, todos empezaban a darse cuenta de que estaban atrapados. No había terror en sus caras, sino apenas indicios, pero como si se tratase de un miedo forzado.
Sus expresiones iban desde la apatía total al alivio de quienes estuvieran seguros de que el juego no podía terminar de otra manera, y no realizaban esfuerzo alguno para oponerse al resultado o lamentarlo. Hasta la petulante ceguera de Lawson, que se negaba a mostrarse consciente de nada, y la peculiar intensidad de Jim, en cuya cara se sugería una sonrisa oculta. ¿Y bien?, preguntaba impaciente Ferris, con la disonante energía de quien se mantiene tranquilo dentro de un mundo de histeria. ¿Qué van a hacer ahora con él? ¿Discutir? ¿Debatir? ¿Pronunciar discursos? Nadie contestó. Él tiene que salvarnos, dijo Mouch lentamente, como obligando a los últimos restos de su mente a sumergirse en la nada antes de expresar un ultimátum acorde con la realidad. Tiene que hacerse cargo de esto y salvar el sistema. ¿Por qué no le escribí una carta de amor al respecto?, preguntó Ferris. Tenemos necesidad de obligarlo a que se haga cargo de esto. Tenemos que forzarlo a que gobierne, dijo Mouch como un sonámbulo. ¿Se dan cuenta ahora del valor real del Instituto Científico del Estado?, sostuvo Ferris cambiando el tono de su voz. Mouch no le contestó, pero Daphne pudo observar que todos parecían comprender lo que quiso decir. Usted se opuso a mi proyecto de investigaciones particulares por considerarlo impráctico, dijo Ferris suavemente. ¿Qué le dije yo? Mouch no contestó, estaba haciendo crujir sus nudillos. No es el momento de hacer remilgos, expresó Jim Taggart con inesperado vigor, pero también su voz sonaba extrañamente baja. No hay por qué mostrarse blandos. A mí me parece, dijo Mouch alicaído, que en el fin justifica los medios. Es demasiado tarde para escrúpulos o para principios, comentó Ferris. Tan solo la acción directa puede servir de algo. Nadie contestó. Se comportaban como si quisieran que sus pausas y no sus palabras resolvieran la discusión. No funcionará, opinó Tinky Holloway. No cederá. Eso es lo que usted cree, exclamó Ferris dejando escapar una risa. No ha visto nuestro modelo experimental en acción. El mes pasado conseguimos 3 confesiones en 3 casos de asesinato sin resolver. Sí, pero empezó Thompson y su voz se quebró súbitamente en un gemido. Si él muere, todos pereceremos. No se preocupe, respondió Ferris. No morirá. El dispositivo persuasivo Ferris está absolutamente protegido contra dicha posibilidad. Thompson no respondió. A mí me parece que no tenemos opción, dijo Mouch, casi en un susurro. Guardaron silencio. Thompson se esforzaba en no demostrar que se daba cuenta de que todos lo estaban mirando. De pronto gritó. Muy bien, hagan lo que quieran. No puedo impedirlo, hagan lo que quieran, repitió. El doctor Ferris se volvió hacia Eugene Lawson. Jim, le dijo con expresión tensa y susurrando. Corra hacia la oficina de control radial y ordene a todas las emisoras que se mantengan alerta. Dígales que dentro de 3 horas el señor John Gall volverá a hablar. Lawson se levantó de un salto, sonriendo sin alegría, y salió a toda prisa de la habitación. Daphne comprendió lo que pretendían y lo que hacía posible semejante cosa. En realidad, esos hombres no pensaban que su proyecto pudiera salir bien. No imaginaban que Gall fuese a ceder ni deseaban que lo hiciera. No creían que nada pudiera salvarlos, pero no querían tampoco ser salvados. Movidos por el pánico de sus incalificables emociones, habían luchado contra la realidad durante toda la vida, y ahora estaban en una situación en la que por fin se sentían como en casa. No era preciso saber por qué. Ellos, que nunca habían aceptado reconocer sus sentimientos, ahora descubrían la autenticidad, ya que aquello era lo que habían estado buscando. Aquella era la clase de realidad que siempre había estado implícita en sus emociones, sus actos, sus deseos, sus inclinaciones y sus sueños.
Tal era la naturaleza y el método de la rebelión contra la existencia y de la indefinida búsqueda de un nirvana al que no identificaban. No querían vivir, querían que él muriese. El horror de Dagny fue solo un breve espasmo, como el brusco cambio en una perspectiva. Comprendió que los cuerpos que había considerado humanos no lo eran. Con toda claridad y decisión supo que era preciso actuar. Él estaba en peligro y no había en su conciencia tiempo ni espacio para las emociones basadas en las acciones de lo infrahumano. Debemos asegurarnos, susurraba Wesley Moose, de que nadie llegue a saber nada de esto. Nadie lo sabrá, dijo Ferry. Sus voces tenían ese tono rumoroso y precavido de los conspiradores. Se trata de una unidad secreta separada de las instalaciones del instituto, a prueba de sonidos y a segura distancia del resto. Tan solo unos pocos miembros de nuestro equipo han entrado allí. Si tuviéramos que volar, empezó Mudge, y se detuvo bruscamente como si hubiera observado una señal de precaución en la cara de Ferris. Dagny advirtió que Ferris la miraba, como si de repente hubiera reparado en ella. Lo miró a su vez con inalterable indiferencia, como si aquello no la preocupara ni lo comprendiera. Luego, como si eso hubiese sido la señal para el inicio de una conversación confidencial, se volvió lentamente encogiéndose de hombros y salió del lugar. Sabía que se hallaban más allá del estado en que su presencia pudiera inquietarlos. Con la misma calma avanzó por los corredores, el vestíbulo y atravesó la puerta del hotel. Pero cuando se hallaba a una manzana de distancia y luego de haber doblado en la esquina, irguió la cabeza y los pliegues de su traje de noche se movieron cual una vela, pegándose contra sus piernas, a causa de la súbita velocidad de sus pasos. Ahora, mientras corría en la oscuridad, pensando solo en encontrar una cabina telefónica, experimentó una sensación nueva, que se alzaba irresistiblemente en su interior. Más allá de la tensión provocada por el peligro y la incertidumbre, era el sentimiento de libertad que nunca debió verse coartado. Persiguió la cuña de luz sobre la acera procedente de la ventana de un bar. Nadie la miró cuando atravesaba el local semivacío. Los escasos clientes seguían esperando y murmurando frente al cristal de una pantalla de televisión sin imágenes. De pie en el estrecho espacio de la cabina, como si se hallara en una nave interplanetaria, dispuesta a partir hacia el espacio, marcó el número OR65693. La voz que le contestó inmediatamente fue la de Francisco. Hola. ¿Francisco? Hola, Dagny, esperaba que me llamaras. ¿Escuchaste la transmisión? Sí. Ahora planean obligarlo a ceder, explicó, procurando conservar el tono de quien expresa un informe sin mayor importancia. Quieren torturarlo, poseen una máquina llamada dispositivo persuasivo Ferris en un recinto aislado en los sótanos del Instituto Científico del estado de New Hampshire. Han hablado de volar y aseguran que dentro de 3 horas lo obligarán a hablar por radio. Comprendo. ¿Llamas desde un teléfono público? Sí. Llevas todavía tu vestido de noche, ¿verdad? Sí. Escúchame con atención. Vete a casa, cámbiate de ropa y prepara unas cuantas cosas que te puedan ser necesarias. Llévate también las joyas y cualquier objeto de valor que puedas transportar y no te olvides la ropa de abrigo. No tendremos tiempo más tarde. Reúnete conmigo dentro de 40 minutos en la esquina noreste, 2 manzanas al este de la entrada principal de la terminal Taggart. De acuerdo. Hasta luego, Sloop. Hasta luego, Frisco. En menos de 5 minutos se encontraba en su dormitorio quitándose el vestido de noche, que quedó en el suelo como el desechado uniforme de un ejército en el que ya no quisiera servir más. Se puso una falda azul oscuro y, recordando las palabras de Gal, un jersey blanco de cuello alto. Preparó una maleta y un bolso con correa que se pudiera echar al hombro, ocultó las joyas en un rincón del bolso, incluyendo el brazalete del Metal Reader que se había ganado en el mundo exterior, y la pieza de oro de $5 que se había ganado en el valle. Le fue fácil abandonar el departamento y cerrar la puerta, aun cuando supiera que probablemente no volvería a abrirla. Por un instante le pareció duro tener que entrar en su oficina. Nadie la había visto. La recepción estaba desierta en el gran edificio Taggart. Reinaba una tranquilidad inusitada.
Permaneció unos instantes contemplando el lugar, rememorando los años transcurridos en él. Luego sonrió, pensando en realidad todo aquello no resultaba demasiado difícil. Abrió la caja fuerte y tomó los documentos necesarios. No había en el despacho ninguna otra cosa que le interesara salvo el retrato de Nathaniel Taggart y el mapa de Taggart Transcontinental. Rompió los marcos, dobló la pintura y el mapa y los guardó en el bolso. Estaba cerrándola cuando oyó un sonido de pasos apresurados. La puerta se abrió bruscamente y el jefe de ingenieros entró temeroso, con el rostro descompuesto. «Señorita Taggart», gritó. «Oh, gracias a Dios que la encuentro aquí, señorita Taggart. La hemos estado buscando por todas partes». Ella no contestó, lo miraba inquisitivamente. «Señorita Taggart, ¿lo escuchó?» «¿A qué se refiere?» «Eso quiere decir que no lo sabe. Oh, Dios mío, señorita Taggart, no puedo creerlo. Sigo sin poder creerlo. Pero, oh, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? El puente Taggart ha desaparecido». Lo miró incapaz de reaccionar. «Ha desaparecido. Ha volado. Según dicen, se fumó en un segundo. Nadie sabe con certeza lo ocurrido, pero se supone que algo no funcionó bien en el proyecto X y que algo ha pasado con los rayos de sonido, señorita Taggart. No podemos comunicarnos con ningún lugar en un radio de 150 kilómetros. No es posible, no puede serlo, pero tengo entendido que en dicha zona no ha quedado absolutamente nada. No conseguimos que nos contesten, nadie obtiene respuesta, de los periódicos, las emisoras de radio ni la policía. Estamos controlando todo, pero las historias que vienen de los límites del círculo son... Se estremeció. Solo una cosa parece cierta, el puente ha desaparecido, señorita Taggart. No sabemos qué hacer. Daphne corrió hacia el escritorio y tomó el teléfono, pero su mano quedó inmóvil de improviso. Luego, lenta, dolorosamente, con el mayor de los esfuerzos, volvió a bajar la mano hasta poner el auricular de nuevo en su sitio. Le pareció tardar en ello mucho tiempo, como si el brazo tuviera que vencer una presión atmosférica incapaz de ser sobrepasada por la fuerza humana. En el transcurso de aquellos escasos segundos, en la tranquilidad de un ciego dolor, comprendió lo que Francisco había sentido aquella noche, 12 años antes, y lo que un muchacho de 26 años sintiera al mirar su motor por última vez. «Señorita Taggart», gritó el jefe de ingenieros, «no sabemos qué hacer». El auricular produjo un leve chasquido al posarse en su soporte. «Yo tampoco», contestó. Momentos después comprendió que todo había terminado. Escuchó su propia voz diciendo a aquel hombre que realizara unas comprobaciones y le informase más tarde. Luego esperó que el rumor de sus pasos se desvaneciera en el silencio del vestíbulo. Al cruzar la terminal por última vez, dirigió una mirada a la estatua de Nathaniel Taggart, recordando cierta promesa hecha en otros tiempos. Se dijo que aunque solo constituía un acto simbólico, se trataba de la clase de adiós que él merecía. Como no llevaba ningún instrumento con el que escribir, sacó el lápiz del labio de su bolso y, sonriendo al rostro marmóreo de quien la había comprendido, trazó un enorme signo de dólar en el pedestal. Fue la primera en llegar a la esquina, dos manzanas al este de la entrada principal de la estación. Mientras esperaba, observó los primeros indicios del pánico que pronto se apoderaría de la ciudad. Algunos coches circulaban a gran velocidad y algunos iban cargados con enseres del hogar. Vio patrulleros correr de un lado al otro y escuchó sirenas aullando en la distancia. La noticia de la destrucción del puente aparentemente se difundía y la gente sabía que estaba condenada e iniciaría una desbandada general para escapar, aunque no tuviera a dónde ir. Pero ya no le importaba nada de lo que estuviese ocurriendo a su alrededor. Vio a Francisco desde alguna distancia, reconoció la agilidad de su paso antes de distinguir su cara. Bajo la gorra que llevaba hundida hasta los ojos, y percibió el momento en que él pudo verla también. Agitó un brazo con una sonrisa de saludo,
cierto consciente apresuramiento en aquel gesto lo convirtió en algo muy propio de un Danconia que diera la bienvenida a un viajero largamente esperado a la puerta de su dominio. Cuando se acercó, ella permaneció solemne y rígida, mirando su cara y luego los edificios de la ciudad más grande del mundo. Eran la clase de testigos que anhelaban. Lentamente, con expresión serena y confiada, dijo: «Juro por mi vida y mi amor por ella, que jamás viviré para nadie ni exigiré que nadie viva para mí». Él inclinó la cabeza en señal de admisión. Su sonrisa era ahora un saludo. Tomó la maleta con una mano, le tomó el brazo con la otra y dijo: «Vamos». La unidad conocida como Proyecto F, en honor a su fundador, el Dr. Ferris, era una pequeña estructura de cemento armado, situada en la parte inferior de la colina, en la que de un modo más altivo y visible se elevaba el Instituto Científico del Estado. Tan solo la pequeña mancha gris del techo era perceptible desde las ventanas del instituto, entre una selva de viejos árboles, y no parecía mayor que el techo de una choza. La unidad constaba de 2 plantas en forma de cubos, el de arriba más pequeño y colocado asimétricamente sobre el inferior. El primero no tenía ventanas, tan solo una puerta protegida con barrotes de hierro. El segundo con una sola ventana, como si rechazara la claridad solar. Parecía una cara con un solo ojo. Los miembros del instituto no sentían curiosidad por ese edificio y evitaban los senderos que conducían a su puerta. Aunque nadie lo hubiera sugerido, todos albergaban la impresión de que en su interior se desarrollaba un proyecto dedicado a experimentar con gérmenes de enfermedades mortales. Las 2 plantas estaban ocupadas por laboratorios que contenían un gran número de jaulas, con cobayos, perros y ratas, pero su núcleo y corazón era un recinto ubicado en el sótano, hundido profundamente bajo tierra y revestido con láminas porosas de un material a prueba de sonidos que había empezado a agrietarse, y comenzaban a mostrar aquí y allá la roca desnuda que formaba las paredes de la cueva. La instalación estaba protegida por un grupo de 4 guardias especiales, que aquella noche eran 16, convocados para un servicio de urgencia por una llamada telefónica desde Nueva York. Los guardias, así como los otros empleados del Proyecto F, habían sido escogidos cuidadosamente, teniendo en cuenta una única cualidad: su ilimitada capacidad para la obediencia. Los 16 habían sido asignados para pasar la noche, unos fuera de la estructura, otros en los desiertos laboratorios de la parte superior, donde permanecían de servicio sin preocuparse de nada, ni sentir curiosidad acerca de lo que pudiese ocurrir abajo. En el sótano, el Dr. Ferris, Willis Mudge y James Taggart estaban sentados en sillones colocados junto a una pared. En un rincón, frente a ellos, había una máquina parecida a una cabina de forma irregular. En su cara frontal se veían hileras de instrumentos ideales, cada uno de los cuales aparecía marcado por un segmento rojo, una pantalla cuadrada semejante a un amplificador, hileras de números, palancas de madera y pulsadores de plástico, un conmutador a un lado y un botón rojo de cristal al otro. Esta parte del aparato era más expresiva que el rostro del operador encargado de manejarla, un joven tosco que vestía una camisa manchada de sudor, arremangada por encima de los codos. Sus ojos, azul pálido, parecían vidriosos por su enorme y consciente concentración en la tarea. De vez en cuando movía los labios como si rememorara por lo bajo una lección. Un corto cable conectaba la máquina con una batería eléctrica situada detrás. Largas espirales metálicas, semejantes a los retorcidos brazos de un pulpo, se extendían por el suelo de piedra, desde la máquina hasta una colchoneta de piel situada bajo un cono de luz violeta. John Gall estaba tendido sobre la colchoneta, desnudo, con los pequeños discos de metal en los electrodos. Al final de cada alambre, sujetos a las muñecas, los hombros, las caderas y los tobillos,
Un instrumento semejante a un estetoscopio se encontraba asegurado a su pecho y conectado al amplificador. «Preste atención a lo que le digo», empezó Ferris, dirigiéndose a él por primera vez. «Es nuestro deseo que se haga cargo totalmente de la economía nacional. Queremos que se convierta en dictador, queremos que gobierne. ¿Me comprende? Queremos que dé órdenes y que planee las que sean más adecuadas. Y lo que queremos lo conseguimos. Ni los discursos, ni la lógica, ni los argumentos, ni la obediencia pasiva pueden salvarlo ya. Lo que queremos son ideas. No permitiremos que salga de aquí hasta que nos indique las medidas exactas que adoptará para salvar nuestro sistema. Luego deberá comunicarlas al país por radio». Elevó la muñeca y consultó el cronómetro de pulsera. «Le concederé 30 segundos para decidir si desea empezar a hablar enseguida. De lo contrario, bueno, nosotros empezaremos con usted. ¿Me ha comprendido?» Gal miraba a los tres hombres con rostro inexpresivo, como si comprendiera demasiado, pero no contestó. Oyeron el tic-tac del cronómetro en el silencio, contando los segundos, y el respirar irregulado y ahogado de Mouch, que se aferraba a los brazos de un sillón. Ferris hizo una señal al operador del aparato, que apretó un interruptor. El botón rojo se iluminó a la vez que se iniciaban dos sonidos distintos: el zumbido de un generador eléctrico y un golpeteo peculiar, similar al de una máquina de un reloj, pero con cierta resonancia sofocada. Tardaron un momento en comprender que procedía del amplificador y que lo que escuchaban eran los latidos del corazón de John Gall. «Número 3», dijo Ferris levantando un dedo a modo de señal. El operador apretó un botón situado debajo de un dial. Un largo estremecimiento recorrió el cuerpo de Gall y su brazo izquierdo, convulsionado por la corriente eléctrica que circulaba entre la muñeca y el hombro, se movió en violentos espasmos. Su cabeza cayó hacia atrás, cerró los ojos y apretó fuertemente los labios, pero sin emitir ningún sonido. Cuando el operador levantó el dedo del interruptor, el brazo de Gall dejó de temblar, pero él no se movió. Los tres hombres miraron a su alrededor vacilantes. La mirada de Ferris no expresaba nada. Mouch parecía aterrorizado y Taggart decepcionado. Los latidos continuaron escuchándose en silencio. «Número 2», ordenó Ferris. Ahora fue la pierna derecha de Gall la que empezó a agitarse, mientras la corriente circulaba entre la cadera y el tobillo. Sus manos se aferraron a los bordes de la colchoneta. Movió la cabeza de lado a lado y luego volvió a quedarse inmóvil. Los latidos se aceleraron ligeramente. Mouch pretendía alejarse, apretándose contra el respaldo de su sillón. Taggart, sentado en el borde del suyo, se inclinaba hacia adelante. «Número 1, gradual», ordenó Ferris. El torso de Gall saltó hacia arriba y volvió a caer, estremecido por largos espasmos, haciendo fuerza sobre las inmovilizadas muñecas, conforme la corriente pasaba desde una de ellas a la otra a través de los pulmones. El mecánico giraba lentamente uno de los mandos, aumentando el voltaje, y la aguja del marcador se movía hacia el segmento rojo, indicador de peligro. Gall jadeaba y sus convulsos pulmones exhalaban sordos sonidos. «¿Tuvo suficiente?», preguntó Ferris irónico, cuando cortó la corriente. Gall no contestó, sus labios se movían, ansiosos de aire. El latido de su corazón se había acelerado, pero su respiración descendía a un ritmo regular, por el esfuerzo controlado de la relajación. «Está haciendo demasiado hablando con él», gritó Taggart, contemplando el cuerpo desnudo. Gall abrió los ojos y los miró un momento. Ellos vieron solo que estaba tranquilo y consciente. Luego volvió a echar la cabeza atrás y permaneció inmóvil como si los hubiera olvidado. Su cuerpo parecía extrañamente fuera de lugar en aquel sótano.
Todos lo sabían, aunque ninguno quisiera reconocerlo. Las largas líneas desde los tobillos a las planas caderas, al ángulo de la cintura y a los hombros rectos, se parecían a las de una estatua de la antigua Grecia, pero estilizadas en una forma más larga, ligera y activa, en una más ágil fortaleza que indicaba dinamismo y una intensa energía que no podía surgir del cuerpo de un conductor de camión militar, sino del de un constructor de aviones. Y así como el significado de una estatua de la antigua Grecia, la estatua del hombre como Dios, discrepaba con el espíritu del siglo actual. Así su cuerpo discrepaba con un sótano dedicado a actividades prehistóricas. El contraste era aún mayor porque Gal parecía pertenecer a los alambres conductores, al acero inoxidable, a los instrumentos de precisión y a los interruptores del cuadro de mandos. Quizás este era el pensamiento al que con mayor fuerza se resistían y el que más profundamente llevaban esos hombres en el fondo de sus sentimientos, la idea de que sólo conocían en forma de odio difuso y de desenfocado terror. Quizás fuera la ausencia de tales estatuas en el mundo entero la que había transformado a un generador en un pulpo y colocado un cuerpo con el de Gal entre sus tentáculos. Tengo entendido que usted es una especie de experto en electricidad, dijo Ferris, riendo socarrón. Nosotros también, ¿no cree? Dos sonidos le contestaron en el silencio, el sonido del generador y los latidos del corazón de Gal. La serie mixta, ordenó Ferris, señalando con un dedo al operador. Los estremecimientos se produjeron ahora a intervalos irregulares, uno tras otro, separados por minutos. Solo las escalofriantes convulsiones de las piernas, los brazos, el torno o el cuerpo entero de Gal demostraban que la corriente circulaba entre dos electrodos o entre todos ellos a la vez. Las agujas de los diales se aproximaban peligrosamente a las marcas rojas para retroceder después. La máquina estaba calculada para infligir un dolor lo más intenso posible, pero sin perjudicar el cuerpo de la víctima. Eran los testigos los que no podían soportar las pausas de algunos minutos en las que se escuchaba el latido del corazón, que ahora sonaba apresurado e irregular. Dichas pausas estaban calculadas para que el latido aminorase, pero sin permitir alivio a la víctima, que debía esperar una sacudida a cada instante. Gal yacía con el cuerpo relajado, como si no pretendiera combatir el dolor, sino rendirse a él, sin pretender negarlo, sino soportarlo. Cuando sus labios se entreabrían ávidos de aire y un repentino espasmo los volvía a cerrar, no forcejeaba contra la estremecida rigidez de su cuerpo, sino que dejaba que se desvaneciera en cuanto cesaba la corriente. Tan solo la piel de su rostro se veía tensa y la línea de sus labios se torcía hacia un lado cada tanto. Cuando la corriente circulaba por su pecho, los mechones del pelo dorado se agitaban igual que su cabeza, como empujados por un soplo de viento, y le caían sobre la frente y los ojos. Los testigos se preguntaron por qué aquel cabello se había oscurecido. Luego se dieron cuenta de que estaba empapado de sudor. La idea de que la víctima oyera su propio corazón combatiendo como si fuera a estallar en cualquier momento, tenía el propósito de aterrorizarla aún más. Pero ahora eran los torturadores quienes temblaban de miedo al escuchar aquel ritmo quebrado, los que jadeaban cada vez que fallaba un latido. Estos sonaban ahora como si el corazón saltara, golpeando frenéticamente su jaula de costillas, presas no solo de agonía, sino de desesperada furia. El corazón protestaba, el hombre no. Seguía tendido con los ojos cerrados y las manos relajadas, escuchando cómo su corazón luchaba por conservar la vida. Wesley Mush fue el primero en quebrar el silencio. «¡Oh, Dios mío, Floyd!», gritó. «No lo mate, no se atreva a matarlo. Si muere, moriremos todos».
No morirá, gruñó Ferris. Deseará morir, pero no lo hará. La máquina no lo permitirá. Está matemáticamente calculada. Es segura. No es suficiente. Está dispuesto a obedecer. Estoy convencido. No, no basta. No quiero que obedezca. Quiero que crea, que acepte, que desee aceptar. Tiene que trabajar para nosotros voluntariamente. Adelante, gritó Taggart. ¿Qué espera? Es que la corriente no puede ser más fuerte. Todavía no ha gritado ni siquiera. ¿Qué mierda le sucede? Jadeó Mouch, mirando la cara de Taggart, mientras la corriente retorcía el cuerpo de Gal. Taggart lo contemplaba atentamente, pero sus ojos estaban vidriosos e inanimados. Alrededor, los músculos de la cara recreaban una obscena caricatura de alegría. —¡Suficiente! —le gritó Ferris a Gal. —¿Está dispuesto a desear lo mismo que nosotros? No tuvieron respuesta. Gal levantaba la cabeza de vez en cuando y los miraba. Bajo sus ojos se pintaban unos semicírculos oscuros, pero las pupilas seguían claras y conscientes. En un creciente pánico, los testigos perdieron su sentido del contexto y del lenguaje, y sus tres voces se mezclaron en una progresión de indiscriminados gritos. Queremos que se haga cargo de esto, queremos que gobierne, le ordenamos dar órdenes, queremos que dicte las normas, le ordenamos que nos salve, le ordenamos que piense, pero no hubo respuesta, salvo los latidos de aquel corazón del que dependían sus vidas. La corriente circulaba por el pecho de Gal y los latidos se percibían en intervalos irregulares, como si tropezaran entre sí. De pronto el cuerpo quedó inmóvil, completamente relajado. Ya no se escuchaba su corazón. El silencio fue como un golpe que los dejó inconscientes, y antes de haber tenido tiempo de gritar, su horror fue superado por otro. Gal había abierto los ojos y levantaba la cabeza. El zumbido del motor no se escuchaba y la luz roja estaba agada en el tablero de comandos. La corriente había cesado. El generador estaba muerto. El operador oprimía vigorosamente el interruptor, pero sin resultado. Accionó la palanca una y otra vez y dio una tremenda patada al costado de la máquina. Pero la luz roja no volvió a encenderse, ni se oyó ningún otro sonido. —¿Qué pasa? —gritó Ferris. —¿Qué ha sucedido? —El generador está titilando —respondió el operador sin saber qué hacer. —¿Qué le ocurre? No lo sé. Pues averígüelo y arréglelo. El operador no era un electricista capacitado. Lo habían elegido no por sus conocimientos, sino por su absoluta indiferencia hacia la operación de apretar cualquier botón que le mandaran. El esfuerzo que había necesitado para aprender aquel trabajo era tal que le resultaba imposible fiarse de su conciencia. Esta ya no tenía capacidad de nada más. Abrió el panel posterior de la máquina y empezó a manipular perplejo el intrincado mecanismo, pero no encontró nada que llamara su atención. Se puso unos guantes de goma, tomó unas tenazas, apretó unos cuantos tornillos al azar y se rascó la cabeza. —No lo sé —manifestó con expresión de desesperada docilidad—. ¿Cómo puedo saberlo? Los tres espectadores se habían puesto de pie, hacinándose detrás de la máquina para observar sus desafiantes órganos. Actuaban por simple reflejo, sabiendo perfectamente que en realidad no sabían nada. —Usted tiene que arreglarlo —gritó Ferris—. Tiene que funcionar. Necesitamos la electricidad. —Debemos continuar —gritó Taggart, tembloroso. —Es ridículo, inadmisible. No admito interrupciones. No permitiré que se salve. Señaló hacia la colchoneta. —Haga algo —instó Ferris al operador—. No se quede ahí. Haga algo, arréglelo. Le ordeno que lo arregle. —Es que no sé qué le pasa —respondió el otro parpadeando. —Encuentra el problema. —¿Cómo quiere que lo encuentre? Le ordeno que lo arregle. ¿Me ha oído? Haga funcionar eso o lo despediré. Es más, lo meteré en la cárcel. —Es que no sé lo que ocurre —suspiró el hombre asombrado—. No sé qué hacer.
El alternador se ha estropeado, dijo una voz tras ellos. Se volvieron bruscamente. Gal se esforzaba en respirar, pero aún así había hablado en el tono seco y competente de un auténtico ingeniero. Sáquenlo y retiren la cubierta de aluminio, indicó. Encontrarán un par de contactos soldados. Sepárenlos, tomen una pequeña lima y limpien las superficies averiadas. Luego vuelvan a colocar la tapa, enchúfenlo de nuevo en la máquina y su generador funcionará. Se produjo un largo silencio. El operador miraba a Gal, sosteniendo su mirada. Incluso le fue posible reconocer la naturaleza del brillo de sus ojos oscuros verdes. Era un chispazo de despectiva burla. Dio un paso atrás, en la incoherente oscuridad de su conciencia, de un modo informe, incapaz de expresarlo en palabras. Llegó a captar el significado de lo que estaba sucediendo en ese sótano. Miró a Gal, luego a los 3 hombres y a continuación a la máquina. Se estremeció, dejó caer las tenazas y salió corriendo de la habitación. Gal lanzó una carcajada. Sus torturadores se apartaban lentamente de la máquina, caminando hacia atrás, esforzando en no comprender lo que el mecánico había comprendido. ¡No!, gritó Taggart de pronto y avanzó rápidamente hacia Gal. ¡No! ¡No dejaré que se salga con la suya! Cayó de rodillas y empezó a accionar frenéticamente, con el fin de encontrar el cilindro de aluminio del alternador. Yo lo arreglaré. Yo haré que funcione. Debemos continuar. Debemos quebrar su voluntad. Cálmese, Jim, le aconsejó Ferris, intranquilo, obligándolo a ponerse de pie. ¿No sería mejor que lo dejásemos por esta noche?, dijo Mouch con un aire suplicante. Miraba la puerta por la que había salido el operador con aire entre envidioso y atemorizado. ¡No!, gritó Taggart. Jim, ¿no ha sido suficiente por hoy? No se olvide de que tenemos que ser cuidadosos. No, no tuvo suficiente, ni siquiera ha gritado. Jim, exclamó Mouch de pronto, aterrorizado ante lo que leía en la cara de Taggart. No podemos matarlo, usted lo sabe. No me importa, quiero quebrarlo, quiero oírlo gritar. Pero de pronto fue Taggart el que gritó, el que exhaló un largo, repentino y penetrante aullido, como si acabase de recibir una visión inesperada, aun cuando sus ojos mirasen cegados al vacío. Lo que veía se hallaba en su interior. El muro protector de la emoción, de la evasión, del disimulo, de los velados pensamientos y de las palabras a medio pronunciar. Levantado en su espíritu durante tantos años, acababa de derrumbarse en el momento de comprender que lo que deseaba era la muerte de Gal, sabiendo al mismo tiempo que a la muerte de aquel seguiría la suya. Pudo ver de pronto el motivo que había dirigido todas las acciones de su vida. No había sido su amor hacia los demás, ni sus deberes sociales, ni ninguna de las fraudulentas expresiones gracias a las cuales había podido mantener su autoestima, sino su afán por destruir todo lo viviente en beneficio de lo inanimado. Era su ferviente deseo de desafiar la realidad, destruyendo todos los valores, con el fin de demostrarse a sí mismo que era capaz de existir oponiéndose a la realidad, y que nunca se encontraría limitado por ningún hecho concreto e inmutable. Unos momentos antes había podido sentir que odiaba a Gal más que a ningún otro ser en el mundo, que dicho odio era prueba de la maldad de Gal, de una maldad que no necesitaba definir, y que deseaba destruirlo para su propia supervivencia. Ahora, en cambio, comprendía que había querido la destrucción de Gal al precio de la suya. Comprendía que nunca había querido sobrevivir. Se daba cuenta de que era la grandeza de éste la que él había intentado torturar y destruir. Y la veía como grandeza lograda por la propia gestión, la grandeza de un hombre dueño de la realidad, de un modo no igualado por nadie. En el momento en que él,
James Taggart se había enfrentado al ultimátum de aceptar la realidad o morir, fue la muerte la que sus emociones eligieron. Prefería la muerte antes que rendirse al reino del que Gal era un hijo refulgente. Comprendió que en la persona de Gal había buscado la destrucción de todo lo existente. No fue mediante palabras como su conocimiento enfrentó a su conciencia, del mismo modo que todo aquel conocimiento había consistido en emociones. Ahora era sostenido por una emoción y una visión que no tenía el poder de anular. Ya no le era posible valerse de la niebla para ocultar la visión de los callejones sin salida que siempre se había esforzado en evitar. Ahora, al final de cada uno de ellos, veía su odio a la existencia. Veía la cara de Cheryl Taggart con su alegre deseo de vivir. Ese deseo era lo que siempre había intentado derrotar. Veía su propia cara como la de un asesino a quien todo el mundo legítimamente debería odiar. Un asesino destructor de valores que mataba para no descubrir su maldad irredimible. No, gimió mirando esa visión y sacudiendo la cabeza para escapar de ella. No, no. Sí, dijo Gal. Vio los ojos de Gal fijos en los suyos como si contemplara lo mismo que él. Se lo dije por la radio, ¿recuerda?, preguntó Gal. Era el sello que James Taggart había temido y del que no había escapatoria, el sello y la prueba de la objetividad. No, dijo débilmente, pero la suya no era ya la voz de una conciencia viva. Permaneció un momento contemplando ciegamente el espacio. Luego sus piernas cedieron, se dejó caer y quedó sentado en el suelo, mirando fijamente sin darse cuenta de lo que hacía ni de dónde estaba. Jim lo llamó Mush, pero no hubo respuesta. Mush y Ferris no se preguntaron qué le había sucedido a Taggart. Comprendieron que jamás deberían intentar descubrirlo, bajo el riesgo de compartir su destino. Sabían perfectamente quién había cedido aquella noche. Sabían que aquel momento marcaba el final de James Taggart, tanto si su cuerpo físico sobrevivía como si no. Saquemos a Jim de aquí, propuso Ferris vacilante. Llevémoslos a un médico, a algún sitio. Obligaron a Taggart a incorporarse, no resistió, sino que obedeció letárgicamente moviendo los pies cuando lo empujaron. Era él quien quedaba reducido al estado en el que había querido hundir a Gal. Sosteniéndolo por ambos brazos, sus dos amigos lo sacaron de la habitación. Taggart les ahorró la necesidad de admitir hasta qué punto deseaban huir de la mirada de Gal. Este los observaba muy perceptivamente. «Volveremos», dijo Ferris al jefe de los guardias. «Quédense aquí y no dejen entrar a nadie. ¿Comprendido?» «A nadie». Empujaron a Taggart hasta el automóvil entre los árboles de la entrada. «Volveremos», dijo Ferris sin dirigirse a nadie en particular, hablando a los árboles, a la oscuridad del cielo. Por el momento solo estaban seguros de una cosa. Era preciso escapar de aquel sótano, donde el generador vivo quedaba atado al generador muerto. Con esto hemos terminado el capítulo 9. Esperaremos el siguiente capítulo, capítulo 10.